Hola a todos, un cordial saludo. Somos estudiantes del curso de Políticas y Desarrollos de la Educación Inclusiva. Me presento, mi nombre es Diego Barrera y a continuación cada uno de mis compañeros se presentará. Buenas noches, mi nombre es Carmeliniana Palacio, licenciada en Matemáticas y Física. Buenas noches, mi nombre es Claudia Jiménez, licenciada en Literatura y Lengua Castellana. Es un placer para mí saludarles. Les habla el licenciado Jaime Alonso Getial Narváez en Educación Física, Recreación y Deportes. Muchas gracias por su presentación. En esta oportunidad les presentaremos una línea de tiempo que muestra cómo ha evolucionado la política educativa en torno a la inclusión, tanto en el contexto internacional como en Colombia. Nuestra presentación está organizada por decenios, décadas de cada 10 años, iniciando desde el año 1950 hasta una proyección del año 2030. Y en cada una de estas etapas identificamos políticas, leyes y el concepto de inclusión de la época, como también dos anclas históricas relevantes. Bueno, durante el periodo comprendido en 1950 y 1960, el concepto de educación inclusiva aún no había surgido como una categoría reconocida dentro de los sistemas educativos. Predominaba un enfoque asistencialista, donde las personas con discapacidad eran atendidas a través de programas de educación especial segregados y concebidos más como una acción de caridad que como un derecho fundamental. A nivel internacional, un hito trascendental fue la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la cual, aunque no mencionaba explícitamente la educación inclusiva, sí establecía en su artículo 26 el derecho de toda persona a la educación, sentando las bases filosóficas para procesos de inclusión futuros. El contexto colombiano de esta década estuvo marcada por el surgimiento de las primeras instituciones educativas especiales, destinadas a entender de manera diferenciada a niños y niñas con discapacidades. Esas iniciativas, aunque limitadas en su alcance y enmarcadas en modelos segregadores, representaron los primeros esfuerzos por considerar las necesidades de esta población dentro del sistema educativo formal. Durante la década de 1960 se empieza a introducir en Europa el concepto de integración educativa, una idea que proponía que los estudiantes con discapacidad debían participar en la medida de lo posible en escuelas regulares. Esta influencia internacional llegó paulatinamente a Colombia, dio un paso significativo con la expedición del decreto 1955 del año 1964, cuyo objetivo era organizar y reglamentar la educación especial en el país, dándole un reconocimiento más formal dentro del sistema educativo. El contexto sociopolítico de estas décadas también impactó las dinámicas educativas en Colombia para los años 1950 y 1960 estuvieron marcados por la violencia bipartidista que afectó gravemente el tejido social y limitó el acceso a servicios básicos como la educación, especialmente en las zonas rurales. Sin embargo, a nivel regional surgieron esfuerzos de cooperación internacional, como la Alianza para el Progreso en el año 1961, impulsada por los Estados Unidos, el cual promovió inversiones en educación y desarrollo económico en América Latina, ofreciendo nuevas posibilidades para la expansión educativa en el país. En resumen, se caracteriza por una transición incipiente de un enfoque netamente asistencial hacia los primeros movimientos de reconocimiento de derechos educativos para personas con discapacidad, aunque todavía dentro de un modelo de segregación. Continúe, compañera Carmen.
A nivel internacional, durante las décadas de los 70 y 80, la educación especial empieza a formalizarse como un subsistema dentro del sistema educativo. A nivel internacional, dos documentos fueron clave: el informe Warning y la Declaración de Caracas, que pusieron la base de lo que hoy conocemos como inclusión. En Colombia, durante esos años, se promulgó decretos importantes como el 088 de 1976 y el 1002 de 1984. Sin embargo, en ese momento, el concepto todavía giraba en torno a la discapacidad. Y aunque ya habían algunos intentos de integración, aún era un proceso muy incipiente. Un hito importante en este camino fue en el Año Internacional de las Personas con Discapacidad. Esto se celebró en 1981, que ayudó a visibilizar aún más a las necesidades de cambios en la educación. Como vemos, durante estas décadas se empiezan a sentar las bases de lo que hoy entendemos por inclusión. Aunque todavía hay muchos retos por delante, ahora mi compañera Claudia les va a contar cómo siguió evolucionando este proceso en los años siguientes. Bueno, en la década de 1990 al 2010 se produjeron cambios muy significativos en el concepto de inclusión, en particular en el contexto de la educación y de los derechos. Pues primero, el que marcó un gran hito fue la Declaración de Salamanca en el año de 1994, en el cual se empezó que todas las personas, independientemente de su discapacidad o capacidad, debían tener acceso a la educación. Tras este cambio, que fue global, Colombia aprobó su Ley General de la Educación en 1994, posteriormente pues a la Declaración de Salamanca. Además, la Constitución colombiana en 1991, pues ya habiendo reconocido el derecho a la igualdad, consolidó aún más el compromiso del Estado en brindar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos. Pues este proceso, avanzando hacia los años, a la década de los 2000, el discurso en torno a la educación se expandió para abarcar todas las capacidades funcionales. En el año 2009, Colombia ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad mediante la Ley 1346, en la cual pues reforzó la dedicación del país a la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, a las personas diversas. Pues con el tiempo estos avances han contribuido a fortalecido que los planes nacionales se centren en los enfoques inclusivos, siempre garantizando las iniciativas educativas y sociales, que consideren que las necesidades entre los individuos mejoran el marco general de la inclusión en la sociedad colombiana. El compañero nos da continuidad de la siguiente década. Muy bien. En la última década y en lo que va del 2020, la inclusión se entiende de forma más amplia. Diversidad cultural, de género, orientación sexual y discapacidad. A nivel global, los ODS promueven la educación inclusiva de calidad y en Colombia se aprueba el decreto 1421 del 2017 y más recientemente la ley 2296 del 2023. La pandemia por COVID-19 marcó una ancla histórica que aceleró la inclusión digital. Se proyecta una educación interseccional y adaptada a entornos virtuales y rurales. También tenemos que tener en cuenta algo muy importante para recordar que durante el 2016 se firma en Colombia un acuerdo de paz con las FARC y así reintegrar a un gran número de desmovilizados a la vida civil e incluirlos en el plan de gobierno nacional sin exclusión ninguna. Muy bien, como hemos visto, el concepto de inclusión ha evolucionado desde un enfoque limitado hacia una visión mucho más integral. Las políticas y legislaciones han sido clave para promover una educación más justa y equitativa. Esta línea de tiempo nos permite comprender que la inclusión no es una meta alcanzada, sino un camino en construcción que requiere compromiso, actualización y reflexión constante. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver nuestra presentación.